Vení, animate a entrar donde te contamos las mejores historias. Esto es La Cueva del Rock. El 19 de marzo de 2020, Foo Fighters llegó a la Argentina para hacer lo que nadie sabía, el último recital de sus vidas. La banda llegó por la tarde al aeropuerto de Ezeiza y salieron por una salida exclusiva, seguramente para evitar el aglomeramiento de gente y llegar rápidamente al hotel. Llegaron al Hotel Four Seasons a las 18:30 aproximadamente. Un grupo de fanáticos lo esperaba bastante numeroso, sin embargo dejaron sus cosas y partieron hacia otro lado. Unas horas más tarde se lo vio al guitarrista Chris Shiflett y Taylor Hawkins, que fueron a cenar al restaurante Furor, a unas pocas cuadras del hotel. Sin embargo, para tristeza de muchos, gente del staff de la banda avisó que no iban a sacarse fotos ni firmar autógrafos para evitar contagios de COVID. Recordemos que por esta enfermedad tuvieron que suspender sus shows las bandas King Gizzard and the Lizard Wizard y Jane's Addiction. Una vez que terminaron de cenar en el hotel, saludaron a los presentes ahí y volvieron nuevamente al Four Seasons. Sin embargo, al día siguiente, para sorpresa de los presentes, aproximadamente a las 12:30 del mediodía, Taylor bajó a saludar a un grupo de fanáticos que se encontraba en el Four Seasons, esta vez menos numeroso que la anterior vez. Firmó autógrafos y se sacó algunas fotos. Tanto los fans como Hawkins no sabían que iban a ser los últimos autógrafos y fotos de su vida. Para eso de las 16, la banda viajó con destino a San Isidro. Estuvieron desde temprano en el festival. Hay una foto que se lo ve sentado al baterista viendo la actuación de la banda de punk Idols. ¿Y se acuerdan de la baja de Jane's Addiction? Bueno, la organización no tuvo mejor decisión que poner a Jay Cortez antes que toquen los Foo Fighters. No, loco, nada que ver. Pongan música. Con puntualidad inglesa, a las 21:30 arrancó el show. De fondo sonó una nueva versión de Times Like This, que después de encierros estrictos y una dura pandemia, cobró un nuevo significado que resulta emocionante. En tiempos como estos, aprendemos a vivir de nuevo. En tiempos como estos, aprendemos a amar de nuevo, dice alguna parte de la letra. En esta versión, arranca con el teclado de Jaffe sonando y la voz de Dave Grohl cantando los primeros versos, mucho más tranquilo de la versión original, pero después rompe con esa tranquilidad con la banda tocando con una intensidad muy fuerte. Así fue que arrancó el público argentino saltando para todos lados. El recital fue mezclando clásicos de diferentes épocas de la banda con algunos temas del último disco, Medicine at Midnight. Sonó el clásico Learn to Fly, que luego le dio el paso al nuevo track No Son of Mine y Shame Shame. Luego sonaron clásicos como These Days, Walk o la emocionante My Hero. Luego Dave procedería a presentar uno por uno a los integrantes de la banda, mientras tocaban algunos fragmentos de canciones, como por ejemplo My Generation de The Who, Gonna Make You Sweat y Blitzkrieg Bop, y lo mejor lo dejó para el final. Presentó a Taylor y él, después de manejar al público con un carisma y una presencia en el público impresionante, cantó una versión realmente emocionante de Somebody to Love de Queen. Can you find it? Somebody to love. Luego sonaron algunos clásicos como All My Life y Wheels, también Run, Best of You, y una de las sorpresas de la noche fue la presencia de Perry Farrell. Sí, el cantante de Jane's Addiction, que aparentemente zafó del COVID, se subió para cantar uno de los temas de su gran banda, Beat Con Stealing. Luego el recital terminó con uno de los clásicos del disco The Color and the Shape llamado Monkey Wrench. Y llegando ya al cierre del recital, Dave Grohl decidió despedirse de la gente, con una promesa: si ustedes vuelven, yo vuelvo. El show terminó con un tema muy emocionante, Everlong,
Una canción que el cantante la escribió cuando tenía una novia y realmente estaba viviendo momentos muy lindos. En la letra de este tema refleja esa nostalgia que uno siente por ciertos momentos y las ganas de quedarse ahí, atascado, viviendo esa felicidad. Una canción que sin dudas cobró otro significado, porque recordemos que esta fue la última canción tocada por Taylor. ¿Y quién no quisiera que este momento dure para siempre? Luego de esto, la banda se despidió, tiraron algunas púas al público, Taylor tiró sus últimos palillos a los allí presentes y se fueron. Una vez de nuevo en el hotel, había un grupo mínimo de fanáticos esperándolos, sin embargo, decidieron subir directamente y festejar con pollo frito. El show causó muchísimo furor. Dejó maravillados tanto al público allí presente como a los que vieron la transmisión en vivo y también a la prensa especializada. La página web de la Billboard aseguró que Grohl fue un frontman enérgico y lo dejó todo sobre el escenario, vocal y físicamente. La Nación tituló un arrasador show de los Foo Fighters. Ultra Brit aseveró que cerraron a lo grande. Aire de Santa Fe que los Foo Fighters cerraron el Lollapalooza a puro rock. Y la agencia de noticias Telam dijo que los Foo Fighters cerraron a puro rock y que se anotaron entre lo mejor de aquella edición del Lollapalooza. Al día siguiente, debían partir rumbo a Paraguay. El tiempo evidentemente era acotado. Entonces, se subieron a las combis y se fueron. No volvieron a tener contacto con el público. El último recital tendría que haber sido en Paraguay. Sin embargo, una muy fuerte tormenta imposibilitó la realización del festival en donde se tenían que presentar. De esta manera, partieron hacia Colombia y tampoco se pudo dar por razones que ya conocemos. Lamentablemente y prematuramente fue el final de Taylor Hawkins. Por esas cosas del destino, el último recital de los Foo Fighters fue en Argentina, donde, en palabras de Dave Grohl, era el público más loco del mundo que conocía. These are nice ones. Argentinians, aren't they? Just fantastic. Oh my God, they're the craziest. Yeah, They're the craziest of all. I think you said once to watch them bouncing. in unison. The whole stadium. Oh, there's nothing like it. El grupo estaba en un excelente momento. Habían sacado una película de comedia que había sido furor. Estaban llenando recintos por todas partes del mundo. Gozaban de gran popularidad. Nadie, pero absolutamente nadie, se imaginaba que este iba a ser el final. Sin embargo, por algunas de esas razones, quizás fue donde tenía que ser. En el lugar donde Dave Grohl dijo que tenían el público más loco del mundo. El público que le dio su último adiós a Taylor Hawkins. Y hasta acá llegamos por hoy. Gracias por entrar a la Cueva del Rock. Nos vemos en el próximo encuentro. ¿Te gustó el video? Si es así, no te olvides de darle me gusta, de suscribirte y de activar la campanita.